Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar entonces. Mi nombre es Sergio Chica, soy residente de medicina interna. Hoy les traigo el artículo del Club de Revista de Diagnóstico, una prueba multiobjetivo NS para el tamizaje de cáncer colorectal. De antemano, pues darle gracias a mi asesor, el doctor Fabián Jaimes, con la presentación. Entonces, este es el contenido que les traigo para el día de hoy. Primero vamos a hablar de la introducción y el contexto. Vamos a dar unas recomendaciones de las guías actuales que tenemos y un poco pues de recomendaciones de los guías internacionales. La presentación del artículo, vamos a hacer el análisis crítico y le damos un espacio para conclusión y discusión. Bueno, entonces siempre es importante hablar de cáncer colorectal, especialmente porque es de las causas de cáncer más frecuentes. Digamos que tenemos datos del Instituto Nacional de Cancerología del 2012, nos habla de una tasa de 12,2 por 100.000 hombres y de 12,3 por 100.000 mujeres, constituyendo así la cuarta y tercera causa, pues respectivamente. La justificación de esto es que los pacientes que son diagnosticados en etapas locales tienen una mejor supervivencia que aquellos que son diagnosticados ya en una etapa ya más metastásica de la enfermedad. Entonces, estos son datos de Globocan del 2020, especialmente para Colombia, que nos habla que, pues en el caso del igual para hombres y mujeres, el cáncer colorectal corresponde hasta un 9,5%, hace una relación importante la proporción del resto de cáncer. Cuando dividimos por sexo también vemos que en los dos predomina y es importante, aproximadamente un 9,4% para hombres y un 9,6% para mujeres. Hay diferentes factores de riesgo para el cáncer colorectal, entre ellos pues ya se los voy a ir mencionando a lo largo de la charla. Tenemos entonces la colitis ulcerativa, la colitis esclerosante, también la obesidad y el sedentarismo. Se ha relacionado también el consumo alto de comidas grasas, cierto, y bajo consumo de fibras, el alcohol y el cigarrillo también. Entonces podemos estar frente a tres escenarios en cuanto al cáncer colorectal. Primero, los pacientes con síntomas y o signos sospechosos, es decir, aquel que se me presenta con dolor abdominal, sea hematoquesia o melenas, cambios en el hábito intestinal, una anemia ferropénica de un origen indeterminado de forma inicial. El punto que vamos a tomar en esta charla, que son los pacientes asintomáticos, que son documentados mediante las pruebas de tamizaje, y los pacientes que se presentan con un ingreso de alguna complicación secundaria a la neoplasia, que hace parte del grupo menos frecuente, que ya sería aquellos con una obstrucción intestinal, perforación o hemorragia. Lo importante aquí es que estos pacientes, inicialmente, digamos que el cáncer colorectal no genera sintomatología, los síntomas se presentan ya con el crecimiento del tumor hacia la luz intestinal o la compresión hacia los otros órganos. Es por eso que se habla de cuando ya el paciente está sintomático, hacemos el diagnóstico, pues estamos hablando de un estado de la enfermedad relativamente más avanzado. Entonces es importante reconocer la distribución, más o menos un 70 o un 80% del cáncer colorectal son casos esporádicos, un 20 o un 30% ya son pacientes que tienen antecedentes familiares, pero antecedentes de cáncer colorectal esporádico también, y un 4% aproximadamente corresponde a pacientes que tienen antecedentes ya familiares o síndromes genéticos asociados. Eso ya nos habla pues de dos grupos grandes, que es la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario no polipósico, que es el síndrome de Lynch, por el que lo conocemos. Entonces, otra población también de riesgo está la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Eso es importante porque los pacientes con síndromes genéticos, con antecedentes familiares de cáncer colorectal esporádico o los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, el tamizaje como tal varía en estos pacientes. Entonces, bueno, es importante que dentro de ese cáncer colorectal esporádico conozcamos la secuencia de adenoma-carcinoma, que representa más o menos un 70 o un 80% de la fisiopatología del cáncer colorectal, donde hay una progresión de una célula normal, está un adenoma, después algún adenoma con atipias y posteriormente se genera el carcinoma. Ahora también podemos ver la progresión. Básicamente, dentro de todos esos mecanismos se producen diferentes alteraciones en genes supresores de tumores o en genes que reparan el ADN, especialmente se describe el APC en el 70% de las ocasiones. Entonces, esto está asociado a esas condiciones. Esto es importante porque esta progresión se dice que tarda aproximadamente entre 5 a 10 años. Entonces, por eso es que las recomendaciones, una vez que uno tiene una colonoscopia normal del tamizaje, es de aproximadamente pues 10 años, según las recomendaciones que tenemos actualmente. Hay adenomas que tienen mayor riesgo de progresión a cáncer colorectal, ya sea aquel que es mayor a 1 centímetro, que haya displasia importante dentro del adenoma,
o que ya hablemos de un carcinoma invasor, esos pacientes tienen mayor riesgo de progresar a cáncer colorectal. Es importante conocer los pólipos también dentro de la definición. Digamos que los pólipos pueden ser dividirse en neoplásicos o no neoplásicos. Dentro de los neoplásicos principalmente tenemos los adenomatosos. Histológicamente los podemos dividir también los adenomatosos en vellosos, en tubulares o en tubulovellosos. Ahí también entran en otro grupo los cerrados y en otro grupo los hiperplásicos. Es importante conocer esa histopatología para entender la progresión normalmente que tiene el cáncer colorectal, que es a partir de los adenomatosos especialmente, los hiperplásicos no son considerados con riesgo de neoplasia como tal. Entonces, así como dependiendo especialmente del tipo histológico del pólipo adenomatoso y de su tamaño, hay un mayor o menor riesgo de carcinoma colorectal, especialmente cuando hablamos del adenoma velloso y a mayor cantidad de tamaño, pues mayor riesgo de cáncer colorectal en estas condiciones. Entonces voy a mencionar estas tres pruebas, digamos que pruebas para tamizaje hay varias que se describen, voy a mencionar estas especialmente, la colonoscopia digamos que ya la conocemos mucho mejor. Entonces tenemos la prueba de inmunohistoquímica en sangre fecal, que lo que hace es detectar por medio de una reacción de anticuerpos, o sea, poliomonoclonales. La reacción contra la hemoglobina humana suele ser más específico, digamos, y no está alterado, no hay que hacer condiciones adicionales respecto a la alimentación o los medicamentos del paciente. Lo segundo, antes más utilizado la prueba de sangre ocultaneses o el test de Guayaco, se denomina así básicamente porque se utilizaba un papel impregnado con tinción o reactivo de Guayaco y se generaba una coloración azulada cuando se generaba como tal una reacción de peroxidación con la hemoglobina que se producía del paciente. Ya casi no se utiliza, ya inclusive nuestra guía que es un poquito vieja, pues que es del 2013, ya recomienda la prueba de inmunohistoquímica, porque pues esos pacientes, dependiendo pues del fabricante, ya recomendaban cambios como tal en los medicamentos, que el paciente también tenía que tener una dieta especial, se requerían más muestras, etcétera. Y algo más nuevo sería la prueba de ADN en esos de múltiples objetivos, ya les voy a mostrar algo más sobre eso, que ya está presente desde el 2014, ya está aprobado por la FDA, que consiste en una prueba, ¿cierto?, de una suma de otras cosas que es componentes de metilación para encontrar alteraciones en el ADN dentro de la carcinogénesis. También entra dentro de esa prueba una prueba de inmunohistoquímica en sangre en heces y pruebas moleculares de ADN como tal, que todo eso pues es un conjunto de una misma prueba que lo que busca es detectar también dentro del tamizaje del cáncer colorectal. Esta ya está en Estados Unidos conocida como Cologuard y pues ya se está utilizando ya también y pues está aprobada desde 2014, ¿cierto? Eso pues sería como lo más nuevo hasta el momento. Entonces, esta gráfica es muy buena porque nos permite entender también las diferentes pruebas de tamizaje, cuál es su sensibilidad o especificidad, especialmente con hablo de cáncer colorectal o de adenoma avanzado. Ya vamos a ver cuándo es un avanzado, intermedio o cómo se podría hacer esa distribución. Pero acá al lado izquierdo encontramos especialmente la colonoscopia, la prueba de inmunohistoquímica, la colonografía portada, digamos que la sigmoidoscopia puede tener un rendimiento dependiendo pues de la situación. El problema radica que aproximadamente el 40 al 45% del cáncer colorectal se puede presentar al lado derecho, entonces ahí habría un problema en ese sentido. La prueba de Guayaco que les había demostrado y la prueba de DNA, que ya sabemos que dentro de esa prueba molecular de DNA también ya está presente o se incluye la inmunohistoquímica fecal. Vemos que definitivamente la colonoscopia es nuestra prueba o el gol estándar o la prueba de referencia que tenemos y dependiendo del tamaño, vamos que disminuye como tal la capacidad, tanto la sensibilidad especialmente para la detección, dependiendo de las diferentes pruebas. Entonces esto es relevante porque nuestro fin en este caso es hablar de tamizaje. Nosotros tenemos entonces para hablar las guías, tenemos la guía de práctica clínica del 2013, digamos que el Instituto Nacional de Salud, de Cancerología, perdón, sacó una revisión adicional de 2015, pero cambió definiciones y metodología, pero digamos que se acuña las mismas recomendaciones que ya tenía la guía de práctica clínica anteriormente. Entonces hay que conocer el tipo de población de que estoy hablando para el tamizaje, ¿cierto? Entonces tengo una población de riesgo promedio, que son aquellos que no cumplen ninguna condición adicional, ya sea riesgo moderado o alguna condición especial. Aquellos pacientes con riesgo moderado son aquellos pacientes que tienen un familiar de primero o de segundo grado que tienen cáncer colorectal esporádico, como les venía mencionando, no hereditario. Y la población especial son los síntomas que ya les mencioné previamente, que varía el tamizaje porque los pacientes tienen un diferente riesgo de tener cáncer colorectal, ya sea la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, los pacientes con síndromes hereditarios, el síndrome de Lynch, como les venía mencionando, entonces ya cambia, eso hace parte de la población especial.
Y también el paciente que yo lleve a tamizar dentro de la colonoscopia y ya encuentro hallazgos anormales, dependiendo de los tipos de pólipos, ya esos pacientes va a variar como tal el tamizaje. Entonces vamos a entrar principalmente en este grupo, que es el que busca también el artículo que vamos a hacer mención, que son pacientes con riesgo promedio, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendas más la guía? Voy a mencionar dos cosas importantes, tampoco vamos a revisar la guía, pues porque no es el fin tampoco en este caso. Entonces, sabemos que el tamizaje se recomienda entre los 50 a los 75 años para nosotros. Se puede utilizar la prueba de inmunohistoquímica cada 2 años o recomienda la colonoscopia cada 10 años en el caso de que haya hallazgos normales. Lo que les había mencionado, ¿cierto? Entonces, el paciente con riesgo promedio, o sea, que el paciente que no tiene, cumple criterios ni para antecedente familiar de cáncer colorectal esporádico o que no cumple alguna situación especial como tal. Y también ya sabemos entonces que los pacientes que tienen pólipos hiperplásicos, estábamos hablando de los adenomatosos, esos pacientes se consideran hallazgos, pues, digamos que esperables o normales dentro de, pues se hace un tamizaje dentro de la colonoscopia promedio, como si no tuviera pues un hallazgo normal, porque los pacientes no tienen como tal un riesgo importante de tener cáncer colorectal. Entonces, especialmente esa mención para los hiperplásicos. Entonces, estas son las recomendaciones. Entonces, definitivamente, si yo tengo sospecha de cáncer colorectal, pues voy y hago el diagnóstico. Eso sale pues del escenario del tamizaje. Si no, entonces yo me guío si el paciente tiene alguna situación especial o alguna condición en la cual yo voy a variar el tamizaje normal que se hace en la población promedio. Si el paciente definitivamente lo va a llevar a tamizaje, sabemos que nosotros lo hacemos desde los 50 años, por debajo de los 50 años, pues no iniciamos tamizaje y ya sabemos que tenemos la pre-inmunohistoquímica o la colonoscopia cada 10 años si los hallazgos son normales inicialmente. Y dependiendo también, sobre todo, pues les menciono ese algoritmo del cáncer colorectal esporádico, ahí se mira entonces si hay antecedentes familiares de primero y de segundo grado, siendo de primer grado pues padres, hermanos o hijos, y de segundo grado abuelos, tíos o sobrinos. Entonces ahí uno lo que hace es mirar si el paciente tiene uno o dos familiares afectados. Digamos que si tiene dos o más, la edad no es tan relevante, si tiene uno, ya empieza a mirar el diagnóstico del paciente o del familiar, ¿cierto? Entonces, si la edad es mayor a 55 años, se hace la colonoscopia cada 10 años, inicia a los 40 años o 10 años antes del caso índice. Y si es menor a 55 años, tomamos el mismo tipo de tamizaje como si el paciente tuviera dos o más familiares afectados. La colonoscopia ya cada 5 años, a partir de los 40 años o 10 años antes del caso índice. Entonces, dependiendo como tal, digamos que no me voy a detener mucho en esto, pero hay que entender que se clasifican riesgos ya para seguimiento, dependiendo de lo que yo encuentre dentro de la colonoscopia inicial de tamizaje. Entonces, ya si hago seguimiento a 5, 3 o un año, dependiendo de los hallazgos. Digamos que eso ya varía dependiendo de los adenomas y especialmente del tipo histológico que yo encuentre, de su tamaño, de la cantidad. Pues ahí les doy no me voy a tener pues a explicar cada uno. Pero vean que la mención es con los adenomas y los hiperplásicos, digamos que no entran en ese grupo, teniendo en cuenta que los cerrados, los tipos histológicos cerrados también tienen algún riesgo histológico de tener cáncer colorectal, pero hacemos especial mención en los adenomas. Bueno, si miramos las guías adicionales, digamos que hay muchas guías para el tamizaje de cáncer colorectal dependiendo del país, incluso en Estados Unidos tenemos varias sociedades y diferentes recomendaciones, especialmente si hablamos de la Sociedad de Gastroenterología en Estados Unidos, digamos que la recomendación inicial, pues es, digamos que recomienda el tamizaje entre los 50 y los 75 años también, pero ellos hacen una sugerencia de realizar el tamizaje a partir de los 45 años, ¿cierto? Esa sería una diferencia pues con nosotros. Sin embargo, digamos que la calidad de la evidencia es mucho menor en este caso, pero van la recomendación y por encima de los 75 años, igual que nosotros, digamos que recomiendan un enfoque ya más individualizado. Es similar, pues, pero tenemos que el tamizaje muchas veces se recomienda y también en otras recomendaciones a partir de los 45 años, nosotros no lo hacemos pues en este caso. Es como la recomendación diferente. Bueno. Y lo que les mencionaba, digamos que esa prueba de ADN, que ya les comenté cuáles son sus componentes, ya pues ya había salido a partir de 2014, ya está aprobada por la FDA para el tamizaje. Comparado con la sensibilidad o especificidad que mostró este estudio, digamos que la compararon con la prueba de inmunohistoquímica también utilizando como gol estándar la colonoscopia y encontró la sensibilidad del 92% para cáncer colorectal y el 42% para adenomas avanzados. Ya les voy a mencionar los adenomas avanzados, la crítica que se hizo mucho y por eso es que surgió pues el artículo que ya les voy a mencionar, es que también nos incluía pues ese grupo de pacientes entre los 45 años que ya pues algunas guías están recomendando dentro del tamizaje, pero sin embargo eso es discutible. Bueno.
Voy a hacer entonces la presentación del artículo. Les voy a mencionar entonces unas cosas. Entonces, este es el artículo, fue un artículo publicado el 23 de octubre de este año. Entonces, ya se hace prueba, pero por medio de ARN. Ya les voy a mostrar también los componentes. Fue realizado en Estados Unidos, es un estudio prospectivo transversal, se realizó entre junio del 2021 y junio del 2022. Todos los participantes, pues como tal, inicialmente firmaron consentimiento informado, sea oral o escrito, y el monitoreo fue llevado por una entidad independiente, denominada pues ARC en tres momentos como tal del estudio. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Determinar la sensibilidad y la especificidad de la prueba de ARN, este es el nombre pues que le ponen ellos al igual que la de ADN, utilizando como prueba de referencia la colonoscopia. Entonces, el rendimiento de la prueba de ARN, digamos que fue evaluada por medio de los resultados también de la colonoscopia y los resultados histopatológicos a comparar con los resultados de la prueba de ARN. Ese fue como el objetivo del estudio. En cuanto a la población, digamos que los pacientes fueron reclutados en una plataforma de redes sociales en línea. No hay como mucha descripción adicional de qué tipo de plataforma fue, pero describen como un tipo de plataforma en línea, como un anuncio para participar en el estudio. Ellos dicen o lo justifican mediante un esfuerzo centralizado para realizar o recoger la población, es decir, ellos o la población entraba como tal, participaba pues según su criterio o por decisión propia. Ya vamos a ver pues eso bien, y los pacientes interesados, digamos que completaron un cuestionario preliminar para determinar, pues, la tabla uno que más adelante se las mencionaré, que esa tabla uno está informada por los pacientes. Dentro de las preguntas que se le hicieron en el cuestionario a los pacientes, pues están estos que básicamente lo que buscaba era entender los criterios de inclusión y de exclusión y evaluar a los pacientes que ya habían recibido algún tipo de prueba, ya sea colonoscopia, prueba inmunoclínica o la prueba molecular de ADN que ya estaba disponible, ¿cierto? Entonces, hablaba de los pacientes cumplían como tal dentro de los criterios del estudio, por recibían una llamada para confirmar los criterios de inclusión o exclusión para participar. Posteriormente llenar el consentimiento informado, ya se consideran incluidos en el estudio. Entonces, es importante reconocer los criterios de inclusión y exclusión que fueron confirmados con la llamada que les hicieron después de la inscripción, que fueran hombres o mujeres mayores o iguales a 45 años, que tuvieran la capacidad de comprender el procedimiento del estudio y asimismo llenar un consentimiento informado, someterse a una prueba para veces, ya sabemos que pues, es la prueba que estamos evaluando, y posteriormente someterse a una colonoscopia, eso como criterios de exclusión. Digamos que los criterios de exclusión son varios, digamos que son más amplios y se los trae acá más resumidos para comprenderlos mejor. Entonces, digamos que se consideran de exclusión aquellos pacientes con hallazgos precancerosos en una colonoscopia reciente, no se incluían o de ahí salían los pólipos hiperplásicos, el antecedente o el diagnóstico de cáncer colorectal, el antecedente de cáncer del tracto aéreo digestivo. Ahí no se hacen más especificaciones, sino que mencionan que los pacientes que tenían antecedente de cáncer en la vía aerodigestiva, pues también tenían contraindicación, estaban en los criterios de exclusión para el estudio, que se hayan sometido a una prueba no invasiva y que esa prueba no invasiva haya salido positiva dentro del tamizaje, también eran excluidos, que hayan tenido una resección colorectal previa, sea por cualquier causa, excluyendo únicamente los pacientes con divertículos del sigmoides, y que el paciente tuviera alguna condición especial, como ya las que ya les mencioné, la enfermedad inflamatoria intestinal, síndromes hereditarios, que sabemos que en esos pacientes salen de riesgo promedio dentro del cáncer colorectal y cambia como tal los tamizajes. Entonces, ¿cómo se hizo como tal los procedimientos? A los pacientes inscritos entonces se les administró o se les envió un kit para realizar la prueba. Ellos debían como tal, o se les dio instrucciones para tomar la muestra y debían pues regresar la muestra a un laboratorio centralizado aproximadamente en un plazo máximo de 72 horas. Posteriormente, ellos mismos deberían programar la colonoscopia después de hacer el envío de la muestra. Acá el problema es que se dio un incentivo económico inicialmente de $50 si completaban la muestra de las heces y otros $150 si completaban la colonoscopia. El problema radica en que ellos mismos debían programar la colonoscopia, solo se daba un tipo de asistencia para encontrar los centros como tal para programar la cita, pero debían asumir el costo de esa colonoscopia y no era como tal reembolsable ese dinero dentro del estudio. Entonces, cuando digamos que los endoscopistas pues ya dependía del centro, no hace mucha especificación respecto a eso, y también el análisis era determinado por un patólogo local. Lo que hacía el colonoscopio, entonces clasificaba los pacientes de acuerdo a la lesión índice, que ya lo vamos a ver, que eran pues la determinada de mayor grado dentro de la colonoscopia.
Entonces, en cuanto a los procedimientos, digamos que es importante entre los estudios diagnósticos ver la descripción adecuada de los procedimientos o los estudios cuales que hacen en mención. Digamos que la prueba de ADN está bien mencionada. No me voy a detener pues en mencionar como tal los componentes específicos, pero es para mostrarles que está bien descrita, digamos que su proceso también, para que sea entendible, el fin es que sea reproducible también. Y la colonoscopia, el problema radicó en que los pacientes eran sometidos pues escritos al centro pues local que tenía más cercano. No hay una especificación sobre el centro, sobre qué nivel de complejidad tenían, sobre qué tipos de equipo de colonoscopio utilizaron o cómo fueron los protocolos de procedimientos, ya que ellos mencionan que fue dependiendo pues del médico tratante. Y se informó pues también adicional que pues los pacientes o el que encargado de realizar la colonoscopia desconocía los resultados de la prueba de ARN. Entonces, estos los que yo les mencionaba de la lesión índice, que dependiendo de la lesión, pues eran clasificados de acuerdo pues a la lesión más grave, por así decirlo, entrada de colonoscopia. El fin del estudio era verificar o la sensibilidad y la especificidad de la neoplasia colorectal, entendiendo la neoplasia como pacientes con cáncer colorectal o con adenomas avanzados, pues cáncer colorectal, digamos que esta es la definición, y se consideran adenomas avanzados aquellos pacientes con alto grado de displasia, con 10 o más adenomas, con cualquier tamaño de los túbulos vellosos o cualquier tamaño del tubular. Ya les mencioné pues que los vellosos son los que tienen el mayor componente de riesgo de cáncer colorectal, o un adenoma cerrado mayor o igual a 10 milímetros como tal. Digamos que esas características eran las que nos mencionaban para clasificar como prueba positiva dentro del cáncer colorectal y dentro de un adenoma avanzado. El resto como tal de los hallazgos eran considerados negativos dentro de la prueba. Igual mención, como ya les mencionó pues varias veces, los hiperplásicos eran considerados como si no tuviera hallazgos o si no tuviera alteraciones como tal en la colonoscopia por la ausencia de riesgos como tal de progresión de malignidad. Ese es el sistema de puntuación para la prueba de ARN. Recordar entonces que los estudios de diagnóstico primero surgen de un estudio de fase 2 que lo que busca es confirmar o descartar como tal los diagnósticos dentro de los pacientes que ya sabemos que tienen o no la enfermedad. Digamos que los estudios de fase 2 no me sirven para confirmar o descartar como tal el rendimiento de la prueba, pero sí para determinar si esos estudios pues, se benefician de un estudio adicional. Digamos que esta es la calificación que nos da esa prueba de ARN a partir del estudio de dos. Entonces tuvo en cuenta diferentes genes, y entre ellos también si el paciente era fumador o no. Y dentro de los componentes también estaba la prueba de inmunohistoquímica positiva, para así hacer una escala como tal de riesgo, considerarlo positivo como tal la prueba de ARN. No mencionan un punto de corte, pues estoy buscando los métodos, también los materiales del estudio y en el contenido adicional, pero no hay un punto de corte como tal en mención para la prueba, pero sí mencionan pues como tal estos hallazgos para hacer la interpretación. Entonces, en cuanto al análisis estadístico, se mencionaba que esperaban una sensibilidad del 90% con un límite de bilateral del 95%, mínimo de un 80% para cáncer colorectal, en el caso de un adenoma avanzado, porque sabemos que el componente de ambos dentro de la neoplasia colorectal era del 45% con un límite inferior del 40%. Digamos que la especificidad fue el 80% para los demás hallazgos y se calculaba o se esperaba una muestra de 8.500 participantes, esperando una prevalencia del 8% dentro de esa población. Entonces acá les traigo la tabla 1, ya vemos que es autoinformada por los pacientes dentro del abordado, la descripción que se hizo en el estudio. Las traigo acá cortada para que la podamos ver mejor. Primero, una proporción importante de mujeres. Digamos que los pacientes de la raza latina fue una menor proporción. Cuando vemos como tal los ingresos, digamos que sí se podría decir que estuvo bien distribuido entre los diferentes grupos. Ahí están los ingresos anuales como tal en dólares. Y en la tabla 1 no hay mucha mención, pero si uno mira en el material anexo, digamos que es curioso porque digamos una distribución incluyendo pacientes por encima de los 65 años. Ya sabemos que el tamizaje en casi todas las guías lo recomiendan hasta los 70 años, pero no hay mucha especificación sobre las diferencias de los grupos de edad por encima de los 65 años. El estudio mencionó que tomó pacientes entre los 40 y los 90 años, pero específicamente nos muestran que por encima de los 65 años hubo ese 15,2%. Ahí les dio entonces la distribución de la edad. Vamos a ver entonces el resto de la tabla. Digamos que la mayor parte de los pacientes tenían un seguro en salud privado. Muchos de los pacientes eran provenientes de área urbana, estos consistentes. Ya sabemos que los pacientes ingresaron por medio
pues, por un medio electrónico, la inscripción era electrónica, puede ser consistente también con eso. Y una importante proporción de los pacientes también tenía colonoscopia, que no es despreciable pues en estos casos. Digamos que en cuanto a los centros o los sitios como tal de recolección de los pacientes, no hay mucha especificación de los lugares, solo nos muestran este mapa que básicamente representa 3.800 sitios de endoscopia. Los sitios o las estrellas rojas son pacientes o sitios donde se hicieron la colonoscopia y los puntos azules corresponden a pacientes que completaron el estudio. Digamos que solo nos mencionan que se incluyeron 49 estados, pero no hay mucha mención sobre los lugares, sobre los sitios, nada más adicional, nos dan nada más este mapa para la interpretación y vemos que estuvo centralizado sobre todo un lado. Entonces, a mencionar especialmente para sacar conclusión. Entonces, si vemos la figura uno, tenemos que ingresaron inicialmente 14.263 pacientes, de los cuales muchos fueron excluidos porque no retornaron como tal la prueba o el kit de FIT y de ARN que se les dio, o muchas veces retornaron un contenido pues inválido o insuficiente. De esos pacientes que fueron evaluados mediante la prueba, muchos tuvieron pues alteraciones analíticas dentro de ellos, prueba de ARN insuficiente, problemas con la descripción de la muestra, que los pacientes retiraban el consentimiento informado, pero el especial problema se los amplió acá, que los pacientes una vez entregaban la prueba de ARN, digamos, una importante proporción de los pacientes no asistió a la colonoscopia. Puede ser explicado de pronto por el incentivo económico también que se realizó ante la prueba y que no, este no era pues retribuible, que los pacientes debían asumir el costo de la colonoscopia como tal. Entonces ahí está también ese grupo. Y finalmente fueron incluidos 8.920 pacientes dentro del estudio pues total. Acá les traigo también los resultados, se los voy a ir ampliando pues para verlos con más detalle. Ellos hacen muchos análisis en grupos, les voy a mencionar pues unas cosas importantes que nos interesan. Digamos que los pacientes que tuvieron cáncer colorectal fueron 36, eso corresponde a una prevalencia aproximada del 0,4%. Recordad que la prevalencia que ellos esperaban era del 8% de la neoplasia colorectal, es decir, también incluían pacientes con adenomas avanzados. Esto correspondió también eh, aproximadamente a un 6,7% aproximadamente, entonces digamos que ya se acercó pues a la prevalencia que ellos esperaban. La sensibilidad en este caso para el cáncer colorectal de la prueba fue del 94,4%. Recordar que la sensibilidad, especialmente cuando hablo de estudios de tamizaje, recordando pues la tabla 2,2, básicamente son los pacientes que tienen verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos sobre los falsos negativos, es decir, entre yo tengo una prueba más sensible, va a tener una menor proporción de falsos negativos, es decir, el beneficio real de una prueba sensible es que tenga o es que sea negativa, porque nos habla probablemente que sea un verdadero negativo, especialmente las pruebas de sensibilidad, al extremo de la relación. Hicieron la comparación al lado o en la columna derecha con la prueba de inmunohistoquímica, ahí les doy también la mención. Y ellos hacen mucha mención, que pues tiene una sensibilidad del 100%, lo mencionan como 4 veces, eso sí, pues, fue un hallazgo muy importante para ellos, del, del cáncer colorectal en etapa uno pues con una sensibilidad del 100%. En cuanto a la especificidad, digamos que en la tabla que nos presentan no nos hacen un conglomerado, pero sí lo describen dentro de los anexos, que la sensibilidad, la especificidad, perdón, para hallazgos pues no considerados positivos o para no tener hallazgos anormales en la colonoscopia, incluyendo pólipos hiperplásicos, fue el 85%, eh, pero igual pues en la tabla nos presentan toda la especificidad ya por sus grupos, como hacen muchos pues en el estudio, ahí se los dejo también. Y nos hacen mención, pues también hacen como una división entre el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Digamos que en el caso del cáncer colorectal específicamente, se consideró un valor predictivo positivo del 20,6% y el valor predictivo negativo del 95,5%. Digamos que hacían la división si era cáncer colorectal o si hacía cáncer colorectal por adenoma. Entonces voy a mencionar algo importante también en el LR, aquellos pacientes nos describen entonces el LR de la prueba positiva y el LR de la prueba negativa. Digamos que los pacientes que tenían cáncer colorectal comparado con otros hallazgos tenían un LR del 5,7%, es decir, hay 5% más probabilidades, ¿cierto?, de encontrar una prueba positiva en aquellos pacientes que tienen la enfermedad. El R, la prueba negativa fue 0,07 por 0,07, eso es de aproximadamente un 14 veces también, entonces es decir que
hay 14 veces menos posibilidad, ¿cierto? Como tal de que el paciente con la enfermedad tenga una prueba positiva comparado con el paciente que no la tiene. Acá es importante que cuando ya toman el cáncer colorectal y los adenomas avanzados, digamos que los hallazgos o los resultados cambian de forma importante. Vemos cómo cambia el LR en esas condiciones, comparado cuando se utilizaba solo el cáncer colorectal comparado con otros hallazgos. Voy a hacer el análisis crítico entonces del estudio, ya hemos mencionado todo esto, especialmente con una bibliografía pues, de autoría del profesor Javier Fabián Jaimes. Entonces vamos a ir mirando uno por uno. Entonces, primero, los pacientes deben reclutarse de manera consecutiva en un nivel de atención de salud similar al que propone aplicar la prueba. Entonces, digamos que es un estudio prospectivo, nos describen los criterios de inclusión y exclusión, pero hay un problema importante en la descripción de la colonoscopia. Ya sabemos entonces que no está descrito como tal cuál fue el momento o el sitio de atención en cuanto a la colonoscopia, quién la realizó, cuáles eran los equipos. Digamos que dependiendo de la endoscopia cambia rendimiento, si es una endoscopia con magnificación, el tipo de luz. Entonces, más cuando son hallazgos subjetivos puede variar mucho la prueba. Los segundos, los pacientes deben ser reclutados cuando tienen una sospecha clínica muy bien definida de la enfermedad, pero sin ningún conocimiento previo del diagnóstico definitivo. Acá digamos que no eran pacientes como tal con diagnóstico, pero en este caso específicamente estamos hablando de tamizaje. Sin embargo, sabemos que cuando los pacientes entran a un estudio de forma voluntaria, digamos que eso difiere como tal de la población que no lo hizo, posiblemente se hable de una población más sana. Deja la duda también que la forma de adquirir o de reclutar los pacientes fue por un medio electrónico. Hay una importante proporción de pacientes que no tienen acceso a esos medios, especialmente si se habla en la red social. Eso también es importante mencionarlo dentro del reclutamiento de los pacientes. Entonces, es importante, posiblemente hay un sesgo de selección dentro de esta población relevante. Entonces, ahí podríamos decir que no se cumple tampoco. Lo tercero es la prueba de referencia contra la que se compara la prueba y que debe ser el estándar diagnóstico y debe implementarse correctamente. Digamos que ya vimos que la prueba de referencia y la prueba de índice, la prueba de referencia sí cumple, que sea la colonoscopia. Cuando hablamos como tal las características, los problemas están especialmente cuando hablo de la colonoscopia. Uno busca diferentes para características dentro de las pruebas, dentro de estos estudios. Entonces, digamos que entre los aspectos técnicos de la realización, no está bien definido, como les mencionaba, la colonoscopia, los equipos. Cuando hablo de características profesionales de quién va a realizar esas pruebas, qué experiencia debe tener la persona para interpretar o realizar la prueba, tampoco hay mucha descripción. Es diferente que la endoscopia la haga un gastroenterólogo, un cirujano capacitado en endoscopia, o un médico capacitado en endoscopia, más cuando es una prueba que depende de los hallazgos más subjetivos que va a haber como tal el que realiza la prueba. Digamos que la prueba de ARN sí cumple como tal los criterios, si está mejor descrita, si hay mejor pues, entendimiento de los pasos, cómo se debe realizar, cuáles fueron los reactivos, cómo fue el proceso, cuáles fueron los puntos de corte. Entonces digamos que eso es importante, pero la colonoscopia definitivamente no se cumple. Esto también es relevante porque definitivamente si tengo problemas con la prueba de referencia, voy a tener problemas con la prueba de índice en estos casos. Lo cuarto sería la prueba de índice y la prueba de referencia deben realizarse e interpretarse de manera completamente independiente la una de la otra. Digamos que yo podría decir que este punto se cumple, son claros en decir que cuando se realizaba la colonoscopia se desconocía la prueba de ARN y viceversa. Entonces se podría decir que sí. Esto es importante también para evitar especialmente sesgo de verificación diferencial en estos casos. Lo otro sería el cálculo del número necesario de pacientes para el estudio, tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad y la sensibilidad o especificidad esperada. Digamos que yo los describí. Dentro del análisis estadístico se hace una importante o la mención de la población que se necesitaba para el estudio, de la sensibilidad y la especificidad esperada. Entonces digamos que este punto también se cumple. Lo otro es, se informó y se realizó un adecuado manejo de las pérdidas de datos del estudio. Digamos que sí nos mencionan como tal las pérdidas, pero no nos mencionan qué hicieron con ellas. Esto también es relevante porque en el caso de que haya pérdidas de datos, sobre todo en los estudios diagnósticos, pues lo ideal no es excluir como tal las pérdidas, sino básicamente incluir dentro de diferentes análisis e interpretaciones. Entonces no hay mención de qué se hizo con esas pérdidas. Se podría decir que cumple parcialmente. Y los resultados del estudio es reportar el R de la prueba positiva y el R de la prueba negativa. Digamos que sí hay una tabla que no está presente en el artículo directamente, pero sí dentro de los anexos que nos puede mostrar como tal el LR, ¿cierto? Tanto de la prueba positiva como de la prueba negativa. Entonces sería el análisis, les traigo tres conclusiones personales. Entonces, primero, para confirmar o para hablar de sus estudios,
y para hablar que son útiles en la práctica clínica, probablemente requieren estudios confirmatorios y análisis económicos. Digamos que esa prueba, la prueba de ADN, pues apenas está en prueba, pero esa prueba de ADN vale aproximadamente $599. Entonces ahí uno pues entra pues a pensar, esto es de costo efectividad. El fit test, que es la prueba de inmunohistoquímica que les mencionaba, que es la que tenemos disponible, tiene una sensibilidad mayor al 30% para adenomas avanzados. Es importante porque cuando hablamos de tamizaje yo no busco pues que encontrar cáncer colorectal, sino estados previos, que eso es lo que busca el tamizaje, antes de que se presente como tal pues un estado avanzado de la enfermedad. Y el cáncer colorectal, entonces ya vemos que es una condición prevalente, es importante conocer sus diferentes estudios pues de tamizaje, los que tenemos disponibles, hacer una adecuada interpretación. Pues básicamente sería eso, muchas gracias.